En el día de hoy vamos a ver cómo puedes aprovechar los fondos de inversión para hacer crecer tu patrimonio. Además, te voy a explicar todo lo que necesitas saber y qué herramientas puedes utilizar para tomar la mejor elección posible. ¡Vamos allá! Primero, vamos a lo básico y vamos a ver rápidamente qué es un fondo de inversión. En este video nos vamos a centrar en los fondos de gestión activa, que es un instrumento financiero donde una persona o un grupo de personas expertas van a gestionar dónde invertir el dinero de todos los participantes del fondo de forma conjunta. Esto puede tener varios beneficios, como por ejemplo, que una vez eliges un fondo, ya no te tienes que encargar de tomar decisiones, y los gestores lo hacen por ti. Otro beneficio es que tu dinero estará diversificado en distintos activos, y también tienes la posibilidad de empezar a invertir con cantidades pequeñas de dinero. Ahora ya pasamos a la elección del fondo. En el mundo hay miles y miles de fondos de inversión distintos, y tú tienes que elegir el que mejor se adapte a lo que buscas, a la vez que te da la mejor rentabilidad posible. El primer paso es saber qué nivel de riesgo quieres asumir, y en función a eso, elegir entre fondos de renta fija, renta variable o mixtos. Los fondos de renta fija invierten en bonos de gobiernos y empresas. Son más estables, pero con rentabilidades más bajas. Son ideales para inversores conservadores que prefieren la seguridad. Los de renta variable invierten principalmente en acciones. Aquí puedes obtener mayores beneficios, pero también asumes más riesgo. Perfecto para perfiles más arriesgados que buscan crecimiento a largo plazo. Y en tercer lugar, los fondos mixtos que combinan renta fija y variable, ofreciendo un balance entre riesgo y rentabilidad. Una vez ya tenemos esto claro, pasamos a buscar fondos concretos, y para eso vamos a utilizar la página de Morningstar. En el buscador de fondos de esta página hay casi 50,000 fondos diferentes, y para ir descartando, utilizaremos los filtros. El primer filtro que aplicaremos es el tipo de gestión que vamos a poner gestión activa. Hay varios filtros interesantes como el del rating. Esto es una valoración de 1 a 5 estrellas que hace la propia página. Siendo 5 estrellas lo máximo, vamos a buscar mínimo de 3 estrellas. El siguiente filtro que aplicaremos es la categoría, donde elegiremos si queremos renta fija, variable o mixta, y en qué zona queremos que realice las inversiones. Por ejemplo, vamos a aplicar el filtro de renta variable y en la Unión Europea. Y aquí vemos que nos sale la opción de que el fondo esté enfocado más en empresas de crecimiento, en empresas infravaloradas o en todo en general. Después de estos filtros se reducen las opciones bastante y ya podemos entrar a ver uno en concreto. En este caso, yo voy a utilizar de ejemplo este fondo llamado Numantia Patrimonio Global. Pero tiene que quedar claro que esto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, ya que esto es solo un ejemplo, y que cada uno tiene que hacer su propio análisis. Una vez ya estamos viendo un fondo en concreto, podemos fijarnos en otros aspectos importantes como el tamaño del fondo, ya que dependiendo del tamaño, los gestores tendrán acceso a unas acciones u otras. Sobre todo el tamaño limita, cuando el fondo es muy grande, ya que no podrá comprar acciones de pequeña capitalización. Aquí también podemos ver su ISIN, que es el número identificador del fondo, y que te valdrá para identificar el fondo a la hora de invertir. Otra cosa muy importante es la comisión que cobra el fondo por la gestión, que particularmente te recomiendo que no sea mayor a 1,5%. En la parte superior de la pantalla aparece la puntuación de las estrellas que hemos comentado antes, y este tipo de puntuación se enfoca en un aspecto cuantitativo, basándose por ejemplo en la rentabilidad y volatilidad. Y por otra parte, aparece esta otra puntuación que se basa más en aspectos cualitativos de la gestora del fondo, como los años de antigüedad del fondo o rotación de sus gestores, aunque esto a veces no está muy acertado. Ahora que ya sabemos esto, vamos a pasar a analizar su rentabilidad, y para eso podemos empezar viendo el gráfico. Ampliamos el gráfico y seleccionamos el máximo de años posibles. Y aquí ya podemos ver que nos aparece el fondo que hemos seleccionado comparado con algunas medias de los fondos,
que pueden ser comparables con el que hemos seleccionado. En este caso, Numantia sería la línea azul oscuro y estaría con una mayor rentabilidad que los comparables. Ahora vamos a entrar en rentabilidad para ver mejor en números lo que hemos visto en el gráfico. Y en esta parte, vemos que en 5 años, el fondo le saca un 7% de rentabilidad a la media de la categoría y un 8% al índice. Aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, en esta parte vemos que el fondo tiene una buena gestión en los últimos años. Otro aspecto clave para elegir un fondo es ver su volatilidad. Y para ello nos vamos a este apartado de rating y riesgo. Aquí lo primero que podemos ver es que Morningstar clasifica el fondo como riesgo alto, con una clasificación de 5 estrellas. La parte del riesgo alto se debe a que el fondo tiene una volatilidad media del 20% de este fondo, lo cual quiere decir que puede tener caídas del 20% de forma más o menos habitual. Pero, por otro lado, le asignan 5 estrellas por la rentabilidad que hace ganar a sus participantes que ya hemos visto que era bastante buena. Abajo podemos ver el ratio de Sharpe, que compara la rentabilidad con la volatilidad. Este ratio cuanto más cerca esté de 1, más estable es el fondo. Llegados a este punto, donde ya sabes qué volatilidad puede tener de media el fondo, tienes que preguntarte si vas a entrar en pánico cuando tu participación en el fondo se vea disminuida un 20% o incluso un 30 o 40%. Como ya hemos visto, aunque el fondo sea ganador, va a tener momentos de caídas, y si en esos momentos no vas a aguantar la presión, seguramente sea mejor que busques otros fondos que tengan una menor volatilidad y así poder mantener tu inversión de forma más tranquila. El siguiente punto a comprobar es la cartera que tiene el fondo, y para eso nos vamos a este apartado. Lo primero que vemos es que el fondo tiene invertido el 93% en renta variable, que son acciones cotizadas en bolsa, y el resto lo tiene en liquidez esperando a ser invertido. Si bajamos más hacia abajo, podemos ver los sectores en los que está invertido, las regiones y, si quieres verlo más en concreto, los países. Más abajo vemos la cantidad de posiciones que tiene y también cuáles son las principales compañías en las que invierte. En caso de querer hacer un análisis más profundo, podrías ir analizando una por una las mayores empresas que tiene el fondo para así poder conocer mejor su estilo de inversión. Una vez ya has analizado estos puntos fundamentales de un fondo de inversión en concreto, te voy a dar otra herramienta para, a partir de ese fondo, encontrar otros fondos comparables para elegir entre varios. Esa herramienta es la web de Finect. Aquí, una vez en la web, copias el leasing que hemos visto antes en Morningstar y te aparecerá el fondo. Por aquí te salen datos un poco más simples que los que ya hemos visto, pero esta parte sí que es interesante. Aquí en esta gráfica puedes ver diferentes fondos clasificados por rentabilidad y por las comisiones que cobran. También puedes cambiar aquí las gráficas y ordenarlas a los parámetros que más te interesen. Colocándote encima de cualquiera de ellos, puedes ver el nombre de los fondos y así poder realizar de nuevo el proceso que hemos hecho con el primer fondo anteriormente. Ahora ya sabes cómo hacer un análisis de los fondos de inversión que hay en el mercado y así tener unas referencias que te guíen en la elección de uno o varios fondos que se adapten a lo que buscas y puedas estar tranquilo con una participación en ellos. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo de finanzas. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.